ahora vamos a pasar al experimento de los hombres. Entonces, los hombres, cuando cada vez que tengan pensamientos de ira, de enojo, de rabia, esos pensamientos que propicien esas sensaciones, esas emociones, esos sentimientos negativos, que crean escenarios en donde se propicia la violencia, ¿sí? Entonces, ojo, la verdad es que todo fue creado por Dios. Dios creó todo. Todo existe por Dios, por el amor, porque Dios es amor. Aquí no hay dos fuerzas, no hay dos dioses. No es el amor y algo más. No. Eso tiene que acabarse. No es el amor y algo más. Es solo Dios, es solo el amor. Sí, pero es que esto o aquello, esto y aquello. Si es solo Dios y solo el amor, lo demás es según las apariencias. Lo mismo, es lo mismo. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Que toda la creación está bajo el único poder absoluto que es Dios. Nada está fuera del poder de Dios. Nada existe fuera del poder de Dios. Dios es absoluto. Aquí no hay dos dioses, solamente hay un Dios. Dios es absoluto. Esta es la verdad. Dios es absoluto. Solo existe Dios. No existen dos fuerzas, no existen dos energías, solo existe Dios, solo existe el amor. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Solo existe el amor. Y no hay ninguna fuerza que se pueda oponer a la verdad. Nada se puede oponer a la verdad. Nada es más fuerte que el amor. Entonces, aquello que parece sustentar esas creencias de esos pensamientos de ira, esos pensamientos de violencia, esos pensamientos de enojo, de rabia, de esto, se fundamentan en una apariencia que es la apariencia del mal, que es el miedo. El miedo, todo esto es producto del miedo. Si tú tienes ira, es porque tienes miedo. Si tú tienes rabia, es porque tienes miedo. Si tú tienes enojo, es porque tienes miedo. Si tú quieres ser violento, es porque tienes miedo. ¿El miedo a qué? ¿El miedo a qué? Si todo existe únicamente en Dios, y Dios es el amor. Si no existe fuera de Dios nada, y contra Dios nada, ningún poder existe. Entonces son tus creencias de que te van a dañar, de que te pueden hacer daño, de que te pueden quitar, de que puedes perder, de que esto es tuyo, de que sí, bueno. Entonces, cualquier tipo de cosa que te lleve a sentir miedo generará en ti este tipo de creencias, este tipo de sensaciones, este tipo de pensamientos. Entonces ya tienes la verdad que el Señor te dice. Unas de las verdades que yo empecé a aplicar en esta área de mi vida eficazmente, que convirtió mi confianza en galardón, y convirtió mi confianza en poder, y que fue cambiando el miedo por el amor de Dios, porque ese es el camino y ese es el destino. Esa es la meta por la que estamos aquí en este mundo, para quitar todas las apariencias del mal y encontrarnos con el amor perfecto que echa fuera todo temor, ¿sí? Cuando tenemos miedo es porque no se ha perfeccionado en nosotros el amor. Si sientes miedo, y con el miedo, esa es la energía que
produce ese tipo de creencias equivocadas es porque en ello no se ha perfeccionado el amor, porque solo existe el amor, y el amor perfecto echa fuera todo miedo, todo miedo. Entonces, el amor te empuja a vivir experiencias para que tú en esas experiencias tengas el valor de elegir la verdad en lugar de la apariencia, de ver más allá de la apariencia, de ver según el Espíritu para despertarte a la realidad del Espíritu, para que no vivas siempre como gusanito, sino que abras las alas como la mariposa. O sea, para que descubras que esta realidad no es solamente este cuerpo, para que te descubras en la realidad del Espíritu y puedas tener el valor de empezar a cambiar la creencia en la apariencia por tus creencias en la verdad, que es según el Espíritu, más allá de las apariencias. Entonces, buscaste, y una de estas creencias que a mí me han servido es, por ejemplo, que el Señor te dice no temas, el Señor está contigo, te lleva de tu mano derecha y te dice no temas porque yo te ayudo, sé valiente. El Señor te dice no temas porque yo soy tu castillo, yo te guardo, yo soy tu fortaleza, yo voy delante de ti. El Señor es el dueño de cualquier tipo de batalla por la que estemos nosotros atravesando, tormenta, cualquier cosa. Él es el Dios de todo. No hay fuera de Él nada. Él tiene el control de todo, de la situación. Estamos atravesando por una tormenta, por una dificultad. Tenemos miedo, nos llenamos de ira, nos llenamos de rabia. Pero tenemos que recordar que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo el escenario completo. Del que parece ser mi enemigo, Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo. Dios es el que tiene el control de todo y yo puedo descansar en su verdad, en su palabra, en su verdad. Entonces yo me alejo, me aparto del problema espiritualmente, o sea, según la verdad, aplico la verdad. Dios es quien me guarda, y el que me guarda no se duerme. Él va conmigo a donde quiera que yo vaya. Esas son verdades que van a cambiar esas creencias falsas que te llevaban a sentir el miedo que no quieres sentir, a vivir lo que no quieres vivir, ¿sí? Y que al final te debilitan, te quitan las fuerzas, terminas después culpándote y culpando a los demás, sintiéndote mal. De pronto hiciste lo que no querías hacer, cometiste un error, después terminas pidiendo perdón, terminas sintiéndote mal porque cometes excesos que no querías. En fin, es la decisión del miedo la que te lleva a experimentar una realidad en tu vida que no es necesaria y que no existe, porque solo es el amor. Detrás de la apariencia del mal viene tu bendición. Esa es otra verdad, porque si solo es el amor, lo que está pasando tiene que bendecirme. Tiene que ser para mi bien, porque si solo existe el amor, esto que está sucediendo ahora, que me lleva a mí a querer ser violento, que me está causando ira, va a ser para mi bien. Entonces, tú tienes la verdad ya en ti, estás confiado en Dios, ya no vas a seguir caminando solo. Esa es la cuestión, que tengas que mirar la verdad para que según el Espíritu dejes de creer que vas en la vida solo. Dejes de creer que vas en la vida viviéndola solo, sino que empieces a vivirla con Dios. Entonces, ya no es con tus fuerzas, ya no tienes que ser violento, ya ahora estás con Dios, esperas en Dios, ya esperas en Dios. Le dices como el rey David le dice al alma: espera, alma mía, porque aún he de alabar al Señor, y te quedas ahí firme. Solo Dios existe, Él es el amor y esto está ocurriendo para mi bien, porque solo existe Dios. Esta apariencia no es real, la verdad es según el Espíritu y el Espíritu de Dios es su palabra. Entonces, literalmente, créanme, literalmente, la apariencia del mal que no es real no tendrá remedio más que desvanecerse, desaparecer. No podrá existir porque tú no le diste vida. Tú no le diste vida a esa apariencia que necesita de ti para vivir.
necesita que tú la sustentes, porque como les dije en videos anteriores, la mentira no se sustenta por sí misma. Entonces viene el caballo de Troya. El caballo, ¿se acuerdan? Les dije yo, la gorra. Esta gorra yo creo que es un caballo, pero no es un caballo, es una gorra. Pero para que exista yo tengo que sustentar esa mentira. Entonces, como tú no sustentas más esa apariencia del mal porque te estás confiado en Dios, porque también leíste en su palabra que dice que el miedo es una trampa, pero el que confía en Dios será exaltado y protegido. Entonces tú dices, no. Yo quiero que mi confianza sea exaltada para la gloria de Dios. Y yo confío en el amor de Dios. Y voy a ver con mis ojos cómo esta apariencia del mal se desvanece totalmente porque yo no la pienso sustentar. Y entonces literalmente esa apariencia se va a transformar. Se va a transformar, pero tienes que disfrutarlo, tienes que verlo porque es una realidad. Vas a disfrutarlo. Ver cómo esa apariencia del mal, sin poder, sin verdad, porque el mal no tiene ningún poder, ni tiene verdad, no tiene sustento, se desvanece. No vas tú a recibir ese caballo de Troya en tu cabeza. Ay, es que tú tienes que defenderte, tú tienes que defenderte. No. A mí me encanta la enseñanza de Un Curso de Milagros, que es un libro impresionante que se lo recomiendo a todos. Un Curso de Milagros. Que dice que en mi indefensión está mi total seguridad y mi confianza, porque tú crees que tienes que defenderte ¿de qué? Si dice el Señor que Él peleará por ti para que tú estés tranquilo, es para que tú te des cuenta de que la apariencia del mal no existe y veas la acción de Dios. Te alejas espiritualmente del problema con la verdad y ves la acción de Dios que transforma la situación. Y entonces vas a descubrir algo increíble. Y es que la verdad que se manifiesta en ti tiene poder en tu experiencia externa. Entonces vas a decir, wow, esperen, yo no soy solamente el cuerpo, porque si mi verdad afectó la situación externa, ¿qué me une a la situación que está sucediendo en lo externo? ¿Qué increíble que al yo cambiar mi forma de pensar, lo que sucedió en lo externo cambió? O sea que mi fe es verdadera. O sea que mi fe no es una religión. O sea que mi fe es verdadera y produjo una manifestación en lo externo. O sea que existe el Espíritu que me une a todo. O sea que hay una unidad y esa unidad es en la verdad y la verdad es el Señor. Y entonces ahí te lo dejo. Bueno, has buscado la verdad y quieres poner tu corazón en la verdad. Ya no en las creencias que el mundo te había enseñado antes, ya no en el miedo, ¿sí? Ya no en la noche, sino en la luz, en la verdad. Y empiezas a experimentar el poder que va a respaldar tu fe, el poder que respalda tu confianza. Y tu confianza se convierte en un galardón. Y cada vez entonces vas a ir a más. Ya no te comes ya no recibes ese caballo de Troya que te dice tienes que defenderte, tienes que mire tan bonito ser el chacho, el manda más, tú eres el cacique, tú eres el que mandas, tú eres el chacho, tú eres el que tienes que imponerte, tú eres el no eres no eres nada sin la verdad, porque ese caballo de Troya que recibes en tu mente te va a matar, te va a destruir, vas a terminar tirado en un techo o en el piso, donde sea, vas a terminar mal. ¿Por qué? Porque es muerte, porque es mentira, y la mentira no genera poder, no genera fruto, no genera vida, no genera nada. La mentira lleva a la muerte, pero se te presenta como wow,
No tienes que ser el orgullo, la arrogancia, la soberbia, todo eso tiene que ver con eso y en realidad no tiene sentido porque no existe, no existe y vas a perder tu fuerza y vas a perder tu vida. A mí me gusta mucho una escena de la película Matrix. Matrix es una película muy bacana porque ahí hay muchas enseñanzas. Y me gusta la parte en la que Neo está siendo entrenado por Morfeo y ve una mujer vestida de rojo toda linda y la mira y, o sea, sus sentidos lo llevan a verla y se desconcentra, la mira y cuando la voltea a mirar es un agente que le está apuntando con un arma en la cabeza y lo va a matar. El caballo de Troya parece muy bonito, pero te lleva a la muerte. Hay caballos de Troya para los hombres que parecen muy bonitos, pero no, te lleva a la muerte. Es la carne. La carne tiene que ver con la ira, con la violencia, pero también con la fornicación y con el adulterio, ¿cierto? Eso que en todos lados se ve como tan normal, como tan chévere, como tan sencillo, como tan, no pasa nada. Es ese mismo caballo de Troya con otros colores y otras formas, pero es lo mismo, es el mismo caballo de Troya, que te está llevando a mantenerte mirando hacia abajo. Cuando te das cuenta tienes la pistola enfrente. Pero ese es más bonito que de pronto una persona en la calle apuntándote con una pistola. ¿Sí? De pronto si ves una mujer y quieres serle infiel a tu esposa, ¿cierto? O eres así y en tu vida has consumido mucha pornografía o alguna cosa y entonces ves a las mujeres así. Todos en algún momento tenemos que enfrentarnos con este tipo de creencias equivocadas, porque son equivocadas, no te van a permitir avanzar, no te van a permitir avanzar, porque hace parte de la noche, hace parte de lo viejo, solo que se te presenta de una forma diferente, ¿sí? Cuando tú dices voy a confiar en el poder de Dios, que es sobre todas las cosas, y te apunta y alguien te quiere ofender o te quiere asustar y tú dices, no, yo no tengo miedo. Tú no tienes miedo porque tú estás confiado en Dios y esa persona no le queda otra cosa que tú ves la acción de Dios en que de pronto esa persona lo que quería hacer se llena de miedo, se espanta y sale corriendo. O de pronto en ese momento llega una patrulla de la policía y se lo lleva. O de pronto en ese momento esa persona se desmaya y tú te puedes ir tranquilo. O de pronto esa persona en ese momento se cae, alguna cuestión pasa, porque es que el mal que se iba a manifestar a través de ti no tiene lugar porque en ti hay luz. Y pasas ese escenario y en la esquina te encuentras con la mujer de rojo y Dios. Es el mismo que hace un momento fue alejado por Dios, según tu fe, pero más adelante te olvidaste de Dios y te fuiste detrás de ese otro caballo que es más chévere a tus sentidos, pero son lo mismo. Quiero aprovechar para dejar esa mención acá para que lo veas. Entonces, el Señor dice, no juzguen según las apariencias. Eso dice el Señor. No juzguéis según las apariencias. Entonces, el Señor te dice, no juzguéis según las apariencias. O sea que no debemos juzgar según las apariencias. No juzgar según las apariencias. O sea, hay una verdad detrás de la apariencia. Esa es la instrucción. No debemos juzgar según las apariencias. Hay una realidad detrás de las apariencias. Si empezamos a ver a Dios en todo lugar, en todas partes, en donde quiera que estemos, porque ya no vamos a juzgar según las apariencias, vamos a poder reconocer según el Espíritu la verdad, la presencia de Dios.
la presencia del Señor en nuestra vida, en nuestra experiencia, en nuestra situación, porque vamos a darnos cuenta del poder que hay en la verdad del Señor y vamos a sacar la espada de la roca que está ahí esperando para que nosotros la saquemos y empecemos a utilizarla en nuestra experiencia. Entonces, esa espada que es la palabra del Señor, la descubriremos con gran poder, con un poder tremendo, un poder increíble que cambia no solo adentro, en nuestra experiencia adentro, sino afuera. Ya no vamos a ser llevados así por todo, o sea, ya no va a ser una acción-reacción con todo lo que ocurra a nuestro alrededor, sino que tendremos más poder y más autoridad para reinar en nuestra vida, según la verdad. El Señor dice: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Entonces, hay una polaridad, el miedo y la fe. El miedo y la fe. O tengo miedo o tengo fe. ¿Fe en qué? ¿En el miedo? No, fe en el bien, fe en Dios, fe en el Señor, en el que me dice: ¿por qué tiene miedo? Si tienes miedo, piensa, recuerda las palabras del que te dice: ¿por qué tienes miedo? ¿Quién te dijo eso? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo te dice: ¿por qué tienes miedo? Hombre de poca fe. Cuando tengas miedo, piensa en el que te está diciendo: ¿por qué tienes miedo? Recuérdalo. Recuerda al Señor. El que tiene poder sobre toda la creación te dice: ¿por qué tienes miedo? Tú te acuerdas del Señor Jesús, que tu fe es por encima del miedo que sientes en ese momento, y el Señor va a respaldar tu fe y hará que todo siempre, como está escrito, sea para tu bien, reemplazando tu miedo por tu fe en Él, en lo bueno, en el amor. Conectamos nuestra fe al bien, reemplazamos el miedo por la fe. El miedo es lo contrario a la fe. Y entonces empezamos ya a observar nuestros pensamientos, a no identificarnos con ellos, para generar ese espacio entre los pensamientos y lo que somos, de tal forma que podamos contrastar esas creencias con la verdad que nos va a permitir recuperar nuestro poder, nuestra confianza, nuestra seguridad y descubrir quiénes somos y cómo la verdad trasciende nuestra vida desde adentro hacia afuera, cómo impacta todo lo externo cuando la verdad se manifiesta en nosotros y empieza a llenar nuestra casa. Empezamos a ver más allá de las apariencias según el Espíritu, según la verdad, no con miedo, sino con fe, cambiando nuestra fe, cambiando nuestro miedo por la fe en el Señor, cambiando nuestro miedo por la fe en el amor, que es lo único real, porque no existen dos dioses, no existe el amor y algo más, solo existe el amor. Y detrás de la apariencia, sea la que sea, viene para nosotros el bien que es en el amor. La bendición la tendrás si no permitimos que se sigan sustentando estas falsas creencias, estas apariencias del mal que no tienen poder ni verdad en nuestras vidas. Se desvanecerán porque no son reales. No recibimos en nuestra cabeza esos caballos de Troya que nos llevan a la muerte, sino que los rechazamos según la verdad. Y nuestra vida empezará a cambiar y estaremos entonces más cerca de la verdad que es el Señor. Y podremos seguir conociendo cosas nuevas, seguir conociéndonos de una forma nueva. Este es el mensaje en esta ocasión. Espero que nos llene de una nueva perspectiva con poder en sus corazones y que estas verdades que se han llevado a sus corazones como una semilla, como semillas en sus corazones, germinen, crezcan y lleven frutos del Espíritu en sus vidas, frutos del Espíritu,
y que el espíritu de ustedes crezca y se llenen cada vez de más unción, de más poder, de más sabiduría, y que esto impacte de manera asombrosa en la vida de todos ustedes. Bendiciones, se les quiere y nos vemos en otra ocasión.